Buenas tardes, tanto tiempo. Estamos en presencia de, como les decía antes, una de las mesas más lindas que tiene el Congreso. No se lo digo a todos. El título de la mesa es Gombrowicz y el choque con la cultura argentina. Y van a estar hablando María Rosa Lojo, Victoria Liendo, Claudia Rosa y Kacper Novaki, que Claudia viene desde Entre Ríos y Kacper desde Italia, pero es de Polonia. Va a arrancar Victoria, que es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y vive hace 7 años en París, donde hizo un máster en Literatura y Teoría Literaria. Y ahora está trabajando en su tesis doctoral, que es acerca de la construcción del yo en la obra de Victorio Campo y Witold Gombrowicz. Victoria. Yo con este tengo que agarrarlo. Bien. No es tan grave. Bueno, hola a todos, es un gusto enorme estar acá. Les agradezco muchísimo a los organizadores de este evento increíble, gente de todo el mundo que viene a hablar de Witold Gombrowicz, que es justamente uno de los autores del corpus de mi tesis. Acá, por razones de tiempo y de contexto, yo hago 15 minutos exactos. Voy a hablar nada más que sobre Witold, si bien la pertinencia del cruce va a quedar clara a partir de lo que voy a exponerles y siempre se puede retomar en las preguntas. Todos sabemos que el primer libro que Witold Gombrowicz publica es en Polonia, en el 37, los cuentos que hoy se integran en Bacacay, cuyo primer título es Memorias del tiempo de la inmadurez. Pero en uno de sus textos autobiográficos más circunstanciales, Recuerdos de Polonia, que es un proyecto radial que escribe entre el 59 y el 61 para la Radio Europe Libre de Múnich, que finalmente nunca salen al aire y descansan entre los papeles póstumos del escritor hasta que en 1976 su mujer Rita los encuentra. Y en el año siguiente, en el 77, se publican. Y ahí leemos la siguiente cita. Las citas yo leí los textos en francés, porque no tenía otra cosa ahí que eso, y las traduje yo. Así que bueno, seguramente acá serán distintas, para avisarles de dónde vienen. La primera obra literaria de mi vida fue la monografía de la ilustrísima familia Gombrowicz, como la bauticé pomposamente. Demorada en la tapa del manuscrito, no contenía, por otra parte, nada de extraordinario, ya que los Gombrowicz nunca se elevaron por encima de la pequeña nobleza, pero cada detalle concerniente a los bienes, las funciones o las filiaciones me deleitaban y me incitaban a pavonearme todavía más. Yo me pregunto, ¿por qué llama a un manuscrito pomposo, inflado de detalles snobs, del que no queda ningún registro, su primera obra literaria? ¿Por qué posiciona esta narración, empecinada en busca de las ramas perdidas de un árbol que aparentemente nunca existió, como el proyecto inaugural de su escritura? ¿Y por qué, si bien parece conocer el fracaso de esta férrea excavación genealógica, por qué se deleita con cada asomo de aristocracia y con la acumulación de títulos y parentescos que lo hacen pavonearse más todavía? ¿Por qué elige hacer de esta anécdota biográfica menor un gesto fundador de escritor y un mito de su entrada en escritura? Lo que vengo a proponerles es que, para mí, en la obra de Witold Gombrowicz, la percepción de clase, a la que me voy a referir también como diferencia social, es mucho más importante que cualquier otra percepción o diferencia, al punto que tanto la elección de objeto sexual como la elaboración de una identidad nacional están influenciadas por este primer pliegue que es de orden social. Y esta percepción de clase que se elabora en los primeros años, en la casa, en la infancia, determina y da forma a la obra futura. Pero este no es el único texto que Gombrowicz menciona, del que menciona en existencia, a pesar de que no quede ningún registro. En las entrevistas que hace con Dominique Derroux, y publica en Testament, un año antes de su muerte, en el 68, habla de otro texto, del que dice haber sido el más audaz y probablemente el más valioso de toda su obra, que habría partido de lo que podría leerse como una reacción a esta primera obra literaria de la ilustrísima familia Gombrowicz. Dice que en sus inicios literarios está aturdido por una cruel disparidad de nivel, es una cita. Todo lo que escribe le parece falso y le parece torpe, incluso cuando él siente que él ya no es tan torpe y tan falso, y dice, para justificarse, la pluma me traicionaba. Y entonces Gombrowicz decide escribir una novela que fuera, cita, deliberadamente mala, donde iba a poner todo lo que había de malo, de inconfesable y de vergonzoso.
Pero una vez que la concluye y se la da a leer a cierta señorita de confianza, una chica que dice que cree en él, la reacción de esta mujer es retirarle el trato. Frente a este rechazo, Gombrowicz entra en pánico y tira al fuego esta primera obra literaria, de la que dice, no quedó nada. Estos dos movimientos, que parecen disputarse el lugar del incipit absoluto, ¿no?, del primer inicio, hablan de una tensión entre lo alto y lo bajo, que necesariamente se pone en serio con categorías sociales como la aristocracia y como lo socialmente inaceptable, aquello que lo arrojaría fuera de los límites de cualquier buena sociedad. Hagamos ahora, voy a hacer un mini paréntesis biográfico para poder continuar la lectura. En ambos textos, en Recuerdos de Polonia y en Testamento, cuando le preguntan por su relación entre su vida y su arte, Gombrowicz va a decir que su arte nace de sus sufrimientos de infancia y que sus sufrimientos de infancia nacen de la fuerte disonancia que hay entre su padre y su madre, disonancia que dice, desgarran sus oídos de niño. ¿En qué consiste esta disonancia fundamental que va a desarreglar los sentidos del niño Witold? ¿De dónde surge este ruido de los primeros años que lo va a iniciar al arte? De que su padre es lituano y su madre es polaca, de que su padre tiene campo y ella viene de la ciudad, de que él es elegante, sobrio y tranquilo y ella es exaltada, nerviosa e inconsecuente. Contradicciones que van a condenar a Gombrowicz a una identidad inestable que él va a cristalizar en la figura del entre. Ni polaco ni lituano, ni de campo ni de ciudad, el hiato entre espacios geográficos de carácter y de estilo va a estructurar esta primera autoconfiguración. Voy a citar, estos no son sino los primeros entre que a continuación se multiplicarán al punto de casi convertirse en mi residencia, en mi verdadera patria. Ahora bien, estas diferencias de territorio y de temperamento se explican cabalmente en relación con la siguiente trama social. La familia paterna, cuyo origen noble se remonta a Lituania al siglo XVI, 2 siglos después habían perdido ahí todas las tierras y todo el poderío. Y la familia materna, si bien de un rango social inferior en Polonia, gozaba de una buena posición económica. Es importante mencionar que la nobleza lituana del gran duque atesoraba un estatus bastante más elevado que el de la nobleza polaca. El mundo queda para siempre dividido en dos. Los aristócratas y los que no lo son. Y esta fractura de raíz social, yo encuentro que es una ambivalencia muy fértil en el origen que se puede leer tanto en los recuerdos infantiles como en los inicios literarios. Si por un lado Gombrowicz va a construir un pensamiento ético y estético que lo salve de estos sufrimientos infantiles, la inmadurez, la forma, la juventud, mil variantes, por el otro constatamos una suerte de pulsión de clase que insistirá permanentemente a lo largo de la producción literaria. La conciencia de clase configura un impas. ¿Qué lugar hay para el yo entre el nosotros y el ellos? Retomemos ahora la tensión mencionada al principio con los manuscritos perdidos entre origen de clase y escritura, entre rango social y función de escritor. Hay un artículo que se publica en el 37 en Varsovia, en el Courrier Porane, no sé si se pronuncia así, Porane, bueno, vos lo pronunciás mejor, que en francés se traduce la decisión, no sé si es la discusión en realidad, pero en francés aparece como la decisión. Sí. Y ahí Gombrowicz, con muchísimo humor, como podemos imaginar, va a empezar a definir el rasgo que define, según su juicio, a la nueva generación de escritores, mientras hace un viaje con un amigo escritor en tren. Es el periodo de entreguerras y es la época de los 30, los cafés en Varsovia. En ese texto comienza afirmando y dice, si de la mujer podemos obtener diversos placeres, del hombre nos queda nada más que uno, impresionarlo. Y en este contexto, impresionarlo significa lograr aplastar a un hombre por gracia de un título nobiliario o de una descendencia. Como si fuera un juego de cartas que ya fueron echadas y se muestran nada más que para placer de unos pocos y para sufrimiento de muchos. Voy a citar. No nos proponíamos impresionar ni por la fuerza del intelecto, ni por las cualidades del corazón, ni por la belleza, ni por la riqueza. En una palabra, por ninguno de los valores esenciales y profundos, sino que lo hacíamos únicamente por ese prejuicio ya pasado de moda que es la ventaja del nacimiento. Comenzamos maquinalmente a citar nuestras relaciones, nuestros lazos parentescos e hicimos alarde de nuestros árboles genealógicos. Pero cuando Pavel pronunció la palabra príncipe,
Los dos señores levantaron la oreja. Nuestro objetivo, impresionarlos, había sido alcanzado. La decisión por la que parece preguntarse el artículo nos reenvía al clivaje infantil de la diferencia social. Mientras pretende llamar la atención sobre cierta moda varsoviana entre los escritores recién llegados, tal como dice, decide leerla desde una problemática de clase, es decir, desde una encrucijada íntima, ese chirrido indeleble de la niñez que le queda, ese ser o no ser noble que agrieta sus primeras percepciones. La anacronía me resulta una interesantísima clave de lectura. Si su madre y la pequeña nobleza exhiben obscenamente frente al niño un desfase entre lo que son y lo que dicen ser, el padre y la nación sufren de una enfermedad anacrónica. Esta vez el quiebre entre la percepción de sí y la realidad de sí es temporal. El padre cree ser lo que en efecto ha sido y ya no puede seguir siendo. Logra guardar en él, con su estampa, su propiedad y su elegancia, los vestigios de una época pasada. Y la estrategia de resolución paterna es exitosa a los ojos del hijo. No solamente consigue los trabajos más importantes porque se presenta bien y porque es una persona muy elegante, sino que es la única persona en la familia, que todavía encarna de manera auténtica los valores de una nobleza extinguida, como por ejemplo honrar la relación de los criados con los criados desde un fervor feudal y atravesar las diferentes actividades que unen a un señor o mayordomo, como ser vestido, con total naturaleza, ligereza, tacto. Con menos éxito, la joven generación de escritores intenta conquistarse para sí un lugar en la literatura nacional a través de un gesto démodé, pero torpe, del que se percibe grotescamente ese carácter fuera de época, como una fuerza anacrónica que lo reenvía a la infancia. Y cito: y así arremete el tren y nosotros que estamos a bordo, nosotros los dos escritores modernos, en lugar de analizar, de observar la sociedad y buscar sus puntos sensibles, nos contentamos con impresionar al otro de manera anacrónica, como dos estudiantes de agricultura. ¿Por qué este regreso a la infancia? Fin de cita. El fenómeno del culto del árbol genealógico que somete al joven escritor, o sea, a él, se explica en el texto a partir de una búsqueda de liberación, de facilidad, de tacto, que logre expiarlo, eximirlo de las formas rígidas de la sociedad polaca, que él mismo intenta sortear sin darse cuenta de que va a caer en la trampa del esnovismo por nacimiento. En la ligereza y en el tacto, palabras que se repiten, que el joven escritor persigue, pueden leerse los restos de una admiración nunca enunciada por el padre anacrónico. La humorística mención a la agricultura, que connota el espacio paterno y convoca uno de los puntos más débiles de su identidad, cito: yo era supuestamente el hijo de un terrateniente, un chico de campo, pero que no sabía distinguir la avena del trigo, va iluminando esta lectura. El padre representa lo contrario del absurdo que encarna la madre. Es el único referente dentro del mundo privado de la familia que parece escapar a la irrealidad de su clase, contra la cual siente muchísima rebeldía, quizás justamente por su genuina anacronía. Del mismo modo, la joven generación, tiranizada por la presión artificial de las formas polacas, termina dándole, cito, rienda suelta a lo que quedaba del antiguo esnovismo anacrónico. Frase que Gombrowicz acentúa con una elocuente invitación a que así sea si tiene que ser. Cito: que recule si le parece bien hacerlo, y es la razón por la cual el joven teórico de vanguardia le da hoy la espalda a las teorías sofisticadas para elevarse por su nacimiento más alto que el teórico de corrientes revolucionarias que busca a toda prisa un parentesco y relaciones, y ahí está el joven socialista, endequeísta o conservador, que cultiva en el culto del árbol genealógico para bajo su sombra decirles chau, aunque sea solo por un segundo, a sus propias opiniones. Hola, árbol. Termina la cita. Hola, árbol es buenísimo. Es a partir de esta línea de análisis que pueden releerse ciertas afirmaciones programáticas del escritor, en el que siempre me pareció encontrar un enigma de contradicción. No termino de darme cuenta si son enunciadas desde una seriedad muy ominosa, desde la que puede despuntar de golpe una parodia sublime, o si efectivamente deben ser tomadas al pie de la letra, como por ejemplo, cito: la naturaleza del artista es instintivamente aristocrática. No olviden que el artista posee un sentido innato de la jerarquía, de la superioridad, del refinamiento, y que el arte consiste en operar una despiadada segregación de valores, en elegir siempre el mejor, el superior, y en rechazar con desprecio todo lo que es común y vulgar.
3 veces en la obra de Gombrowicz va a aparecer el mismo incipit, con el que comienza el cuento El diario de Stefan Czarniecki, que se llamaba en general Memorias, no al principio. Yo le consulto a él porque es polaco. Yo polaco intenté hablar, pero me está costando muchísimo. Y el incipit de este cuento es: nací y crecí en una casa muy respetable. La segunda vez que aparece esta misma frase es en Recuerdos de Polonia, citada por el mismo Gombrowicz, para encabezar el relato de sus primeros años en Polonia, desde el principio hasta que se va. Pero en esta oportunidad, él va a distinguir el uso que le da en la ficción y va a explicar que en efecto él había sido, cito, el Benjamín mimado de lo que se dice una familia respetable, pero acá la palabra respetable debe entenderse sin matiz irónico, porque era una casa de buena gente que tenía principios. La tercera vez es en Testamento, donde asistimos a una variante inmediata de este incipit en el que va a reemplazar el adjetivo respetable por una clara demarcación de clase y va a decir: sobre mi familia en primer lugar, no es menor, yo desciendo de una familia noble. La aristocracia se percibe en Gombrowicz como una obviedad difícil, sobre todo desde una perspectiva argentina. En los años del exilio, si bien se explicita a partir de la ostentación de un jocoso, falso título nobiliario, permanece en el imaginario cultural rioplatense como una pose decadente, como algo exterior, fingido, como una burla. La leyenda que él construye con su vida lumpen en el Bajo Flores, pasando las tardes en el Café Rex y las noches en el Puerto de Retiro, van reforzando esta percepción. El desprecio del escritor por las élites literarias porteñas, a las que igual tímidamente intentó pertenecer, y la marcada fascinación por una realidad inferior, tendrían como contracara un origen noble que no resulta obsoleto. Elegir declararse conde tiene como objetivo un fin que es al mismo tiempo estético y paródico. Vestido con un traje viejo, raído, una pipa que le cuelga de los labios, el infaltable sombrero gastado, el título nobiliario le queda ridículo y no se puede interpretar sino como una franca sátira. No obstante, si bien las estrategias que hace son del uso, el tipo de estrategias son de la negativa y del revés, es innegable que la construcción del yo en Gombrowicz, que él lleva a cabo en los textos, es aristocrática en el sentido en que se sirve de una verticalidad del refinamiento social para lograr elaborar para sí un lugar de enunciación que le sea propio. La vida difícil, como yo la llamo, gravita en la coexistencia de dos pulsiones. Aquello que lo empuja a fundar una concepción de arte jerárquica basada en metáforas de la sangre azul que mamó en su infancia, como si estuviera diciendo todo arte es o está generando una personalidad, y la que lo trae hacia abajo, motor de ficciones, de formas de vida y de un estilo sin precedentes. Gombrowicz se sube al árbol como un niño inquieto, pero al mismo tiempo que trepa, lo escupe, lo patea, le mete la cuña con sus textos y con su biografía alucinada. Termina. Gracias. Muchas gracias, Victoria. Antes de pasar a Claudia y a Katzper, un recordatorio para el turno tarde, que lo vamos a estar insistiendo a lo largo de las jornadas del Congreso, es que todo lo que está pasando acá tiene 1 minuto de delay, pero lo pueden ver en congresogombrowicz.com directamente, y ahí va quedando grabado todo lo que va pasando a lo largo de las jornadas. Es decir, si se perdieron algo, después lo pueden encontrar directamente en la página del Congreso, que queda linkeado en YouTube, y esto es de acceso libre y gratuito, por supuesto. Katzper y Claudia prepararon una ponencia en conjunto que se llama Gombrowicz encuentra a Mastronardi. Claudia Rosa se desempeña como profesora en procesos culturales latinoamericanos y argentinos en la Universidad Nacional de Entre Ríos y de semiologías de la comunicación en la UNE. Su investigación de la relación entre la poesía del litoral argentino y su posición en el canon nacional la llevó a realizar ediciones como la obra completa de Carlos Mastronardi y el Teatro Reunido de Arnaldo Calveira, entre otras. Katzper, por otra parte, nació en Lodz, Polonia, es becario del doctorado internacional Erasmus Mundo, viene de la Universidad de Bergamo, en Perpiñán, y en Entre Ríos, Paraná, que es donde está completando su doctorado tripartito.
En el 2013 hizo una investigación bibliográfica en las bibliotecas de Buenos Aires, ahora vive en Bergamo, Italia, donde termina la redacción de su tesis doctoral sobre el erotismo en la obra de Gombrowicz y André de Mandieguers. Bueno, buenas tardes. Vamos a ser breve porque somos dos para 15 minutos. Este es un trabajo que esperemos que se publique porque está más lindo escrito y ahora lo vamos a presentar en forma oral para hacerlo más breve. Y intenta pensar los avatares de una amistad en traducción, digamos. Partimos de la base que toda amistad de escritores siempre es sospechosa, y que el riesgo de esta relación consiste en que las relaciones textuales siempre remiten a relaciones personales y a un sistema de intercitas bastante más complejo de lo que se puede suponer. Y que en general las relaciones entre escritores no se muestran como un tabú, porque hay algo de lo innombrable, del límite de lo original que va a atacar esa amistad, digamos. Entonces es bastante complejo trabajar en qué momento circula de verdad esa amistad, más allá de los datos biográficos que tenemos, por supuesto, y que todos tenemos a través de los cuadernos de Mastronardi, que son más de 600 páginas, las memorias de Mastronardi, Cronos, Diario Argentino, etcétera. Es decir, tenemos bastante material autobiográfico de ambos autores para poder rastrear. Más allá de esta cronología que es de fácil acceso, lo que nosotros nos pretendemos pensar es en qué consistió esta amistad, y me alegra mucho haber escuchado la ponencia que escuché, porque una de las claves es pensar en qué consistía esta amistad. Cuando Gombrowicz llega a la Argentina en el año 39 sin saber castellano, se encuentra con un Mastronardi completamente desfasado del grupo de aquello que nosotros conocemos como el grupo Boida Florida y Boedo, y se encuentra ya fuera del circuito borgiano. Si bien es una relación con Borges que no va a perder y que Borges mismo va a honrar, y que Mastronardi le va a dedicar 2 libros inéditos, el Borges y el B, son 2 libros inéditos que publicados post-mortem, digamos. Él justamente había pasado un exilio en Entre Ríos durante 8 años haciéndose cargo del campo de su padre, que tenía pretensiones de terrateniente, por eso digo, viene muy bien, y que en sus papeles personales conservaba a su padre, y lo conservaba, está en el archivo Mastronardi, los sellos heráldicos de su padre, ¿no? Mastronardi el Conde, digamos, sus marcas de nobleza. Pero venían a Buenos Aires y Mastronardi era pobre de toda pobreza y tenía que trabajar en el diario y en el periódico, y es la vida nocturna, los bares del Retiro, lo que los junta. Lo mismo que en eso cimentó su amistad también con Roberto Art, ¿no? Mastronardi tuvo 2 grandes amigos, uno fue Roberto Art y otro fue Walter Gombrowicz. Entonces, Mastronardi era un fotofóbico, no hay que olvidarse de eso, nunca pudo soportar la luz del día, por lo tanto, y era una persona que tenía una vida muy misteriosa, a tal punto que fue bígamo durante 40 años, bígamo, ¿no? Tenía 2 esposas, no infiel, bígamo. Entonces, esta particularidad de la vida secreta, del cual se burla Bioy Casares en su libro Borges. Hay 87 citas en el libro de Bioy Casares, 87 burlas a Mastronardi, contadas. Y a Gombrowicz, ¿no? Porque yo conté la de Mastronardi, vos contaste la de Gombrowicz. Yo conté la de Mastronardi. Queremos que hablemos del documental. Justamente van a poner, los queremos poner en autos respecto de cómo poder pensar la amistad de lo que se considera uno de los escritores más formalistas de la literatura argentina, un hombre que escribe más de 1000 páginas sobre el método literario y sobre la forma. O sea, hay un solo escritor de la literatura argentina que escribió 4 ensayos de cómo escribió su propia obra, y ese es Mastronardi, un formalista, que hace su amistad con el hombre que escribe contra los poetas, con el hombre que escribe
contra el formalismo. Entonces, nuestra pregunta es esa, ¿cómo se logra esa amistad? Y más, entonces, una es la cuestión de clase, esta extranjería, ser provinciano, ser provinciano en este mundo literario, esta pretensión de outsider, querer huir de la solemnidad, ¿no? Y de el caretaje, dijo hoy alguien era bastante importante. Y querer levantarse contra la propia tradición literaria, ¿no? Que es muy fuerte en Mastronardi y que para Mastronardi es un gesto que lo que hace, el gesto más importante que él hace en contra de Borges, ya que estábamos hablando hoy en contra de Borges, es su francofilia, digamos. Es porque Mastronardi es francofílico que se pone en contacto y hablan en francés y es el primer traductor. Lo cierto que esto, que es una anécdota, nosotros lo rastreamos en texto. Y en el primer texto, Gombrowicz, a los 6 meses de estar en Argentina, publica un texto. Es imposible que este texto no tuviera marcas de Mastronardi, porque a los 6 meses nadie aprende tan bien el español como para estar publicado en la revista El Hogar, digamos. O sea, por más polaco que sea. Ustedes saben que los polacos son todos políglotas, ¿no? Son todos políglotas los polacos, pero bueno, entonces nosotros rastreamos en el trabajo que ustedes van a tener oportunidad de leer estos textos. El primer texto es un texto muy gracioso, se llama Un romance en Venecia, que lo publica en enero del 40, hacía 6 meses que había estado acá, y es un texto muy mastronardiano, no solo por su sintaxis, que yo no me quiero demorar en ello, porque no quiero demorarlos. Y el texto es un texto maravilloso que tiene muchas referencias gromposianas también. Es un pintor que va a Venecia a buscar una mujer y esta ciudad, la mujer le dice que no. Entonces, mientras la está buscando, la ciudad, y mientras está el amor, la ciudad no le gusta. Hasta que no la dejó la mujer, la ciudad, hasta que no empezó a sufrir la ciudad no pudo poseer a la ciudad, ¿no? Esta ironía, esta contracorporaleidad es bien mastronardiana, que la única Buenos Aires posible era la Buenos Aires vacía, es un tema mastronardiano. La ausencia, solamente la única Buenos Aires soportable era la de noche. No podemos estar hablando aún de una escritura en colaboración. Pero sí podemos estar claramente en presencia de una posibilidad cierta de que haya sido Mastronardi quien en el francés, Gombrowicz haya dictado en francés este texto, y Mastronardi, su amigo de estas noches frías y de pobreza, y de redacciones, y de buscar el artículo periodístico para ganarse el dólar diario que iba a gastar, le haya hecho la traducción de este artículo. De más está decir que cuando yo paseo por sus calles, solitario y lleno de... Si esto no es Mastronardi, ¿Mastronardi dónde está? Miren lo que dice el texto. Cuando yo paseo por sus calles, solitario y lleno de angustias, la ciudad se graba cada vez más en mi recuerdo. Penetra hondamente en mí, hasta el extremo de que ya existen en las galerías y en las iglesias, en las callejas y en las plazas, muchos sitios que me son familiares, que no tienen para mí ningún secreto, nada más que por haber sufrido tanto en ellos. Es un texto claramente mastronardiano, escrito en octavillas, con ritmo en cuarta y en octava, es decir, no voy a entrar en detalles, pero el cuando yo paseo, y tiene 3 frases literales de Luz de Provincia, este fragmento de este poema. ¿Hasta dónde me tocaba a mí? Hasta acá. ¿Voy? ¿Ya? ¿Ya? Nosotros centramos esta amistad en 3 niveles, básicamente uno es el nivel escritural fuerte, otro una cierta displicencia erótica que ambos tenían, ¿sí? Que no nos vamos a playar aquí, una cierta displicencia erótica, que hicimos ponerle así displicencia erótica,
para no hablar de bisexualidad, porque es bastante más complejo de poder comprobarla en Mastronardi, sí, pero un cierto relajamiento sexual que Mastronardi tenía y que no tenían sus compañeros de noche, y una voluntad de irreverencia absoluta al sistema. Y muy fuertemente por una aristocracia anacrónica. Por eso me gustó tanto la presentación. Una de las cuestiones que marca a Mastronardi es este sentido de aristocracia anacrónica, del cual hemos escrito bastante también. Que, como comprobó la Victoria, es propia también de Wilder Grombowitz. Seguimos. Bueno, entonces seguimos con otro texto que es Contra los poetas, que se publicó, no se sabe dónde, pero hay como material que dice como que la fecha es sobre el 1946, es una conferencia que después se dio en un café Fray Mocho, que tal vez vamos a pasar enfrente, en la calle Sarmiento al 1800, ahí al lado del Congreso. Es un ensayo muy particular que se podía considerar algo fuerte y algo de un manifiesto contra la poesía, pero se llama Contra los poetas. Y justamente en este texto, publicado en varias versiones, una de esas está publicada en la revista El Ciclón, revista cubana, en 1955, que pueden consultar también en la Biblioteca Nacional. Es que hay muchas referencias a Mastronardi en este texto. Hace algunas alusiones como si fuera una sátira a Mastronardi. Como, por ejemplo, leía cualquier poema alternando intencionalmente su orden de tal suerte de que se convertía en un absurdo. Ninguno de mis oyentes, finos y cultos por cierto, fervientes y admiradores de aquel poeta, advertía la treta. Entonces este era un típico giro que no se podía hacer Gombrowicz en 46 porque no leía tanta poesía, pero sí que se lo podía copiar a su amigo Mastronardi, que conocía muy bien y que su amistad se rompió varias veces. Y como sabemos ahora mismo, para poner un poco más de contexto, que desde Cronos, en 46 ya se rompió por la primera vez esta amistad entre estos dos escritores. Hay otras alusiones a Valéry, a quien declara que le encanta la poesía de Valéry, es mejor no acosarlo demasiado con indiscretas investigaciones. ¿Y a quién era? Eso era otra vez a Mastronardi. Los poetas que hablan de Mallarmé, y justamente a Mastronardi le encantaba en Mallarmé. Entonces, en este texto que se parece bastante general, hay esas marcas de esta amistad en una relación bastante particular, que justamente tal vez se podría leer contra el poeta que conocí en Buenos Aires y que me ayudó mucho en esos años de dificultad. Por ejemplo, Gombrowicz en Cronos escribe que estoy demasiado cansado de estar en la sala de espera de revista El Hogar, de revista Aquí Está, y de vivir de esos articulitos, cambiar de lugares de viviendas, de Corrientes, a Tacuarí, a Bacacay, y ir cambiando la vida en Buenos Aires. Para acabar, porque creo que el tiempo se nos va, como ya Claudia alcanzó algunos ejes de esta amistad en traducción entre esos dos escritores, como el primer eje sería la ironía, una cierta sensibilidad para desacralizar toda la solemnidad del campo literario que ambos hacían. El segundo lugar es una extranjería, algo como dos escritores de provincia. Creo que ya se escribió algunos ensayos sobre esta provincialidad como de Mastronardi, que venía de Entre Ríos, también de Gombrowicz, que
en círculos literarios de Varsovia decía que era de provincia, y cuando volvía en provincia decía que era de Varsovia, que era aristócrata, entonces no quería quedarse. Y el tercer eje sería la sexualidad y esta conciencia o una libertad hacia el tema de la sexualidad que muchas veces fue desarrollada por otros ensayistas en una manera demasiado determinista, como si fuera la vida de un escritor que determinara toda su obra, pero ya sabemos desde unos 50 años que no es siempre así. Y para acabar, una curiosidad que encontramos en un texto bastante particular es una reseña de la revista El Hogar de 55 del libro de Simone Weil, La gravedad y la gracia. Y bueno, después de una lectura así, podemos decir, o sea, una hipótesis, que es una escritura a cuatro manos, porque en este texto, publicado ya en unos años cuando Gombrowicz tenía algún manejo del castellano, pero siempre era mejor trabajar con algún amigo, y justamente ahí Carlos Mastronardi era el jefe de la parte de la crítica de reseñas de libros de la revista El Hogar. Entonces le dio una mano y podemos reconocer algunos párrafos típicos de Mastronardi, pero por otro lado también el humorismo y el destaco y la promoción de su obra, como hizo por ejemplo en la reseña de Cuentos Fríos de Virgilio Piñera, que haciendo la reseña de Virgilio Piñera al final se puso la foto de Witold Gombrowicz, el autor de esta nota, uno de los escritores más famosos de sus tiempos. Entonces también, por ejemplo, habla de una mujer débil, enfermiza y fina, perteneciente a la clase privilegiada, y que no obstante anhela identificarse con la pobreza, aceptarla y padecerla. Hay muchos errores sintácticos en esas partes de la reseña, algunas cosas que después aparecen en diario. Entonces hay unas partes que son claramente vitoldianas y otras partes que son claramente de Mastronardi. Para acabar, justamente para acabar, va a leer Claudia, que yo con mi castellano creo que no voy a exagerar, un poema que no es tan conocido, es un homenaje a la Polonia, que se llama Tres poemas a Polonia. Se publicó en 1941. Escribieron Jorge Luis Borges, Carlos Mastronardi y Manuel Estrada. Sí, sí. Entonces Claudio va a leer último poema. No sin antes decir una referencia. Rusovich decía que Wilton Gombrowicz había usado 2 veces la palabra amigo, y una fue Mastronardi. O sea, tenía un cuidado muy específico para esa palabra. Con una de esas personas fue Mastronardi, ¿no? Mastronardi le escribe un poema, una cuarteta titulada Noches polacas. La tierra, ya inhumana, resplandece en silencio. Persiste en la blancura temida y absoluta, esta nieve sin huellas sobre un mundo abolido, recupera las noches de ayer, hijas del mármol. Muy bien coordinada la dupla. Ya están para armar eventos en bares y hacer giras. Son años de trabajo. Bueno, y va a cerrar la mesa del día de hoy María Rosa Lojo, con un texto que se titula Transatlántico, la destrucción del héroe masculino y nacional. María Rosa es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Su tesis doctoral se centró en la obra de Ernesto Sábato. En la actualidad es directora de proyectos de investigación en el CONICET y dicta un seminario de doctorado en la Universidad de El Salvador. Entre sus novelas se encuentran La pasión de los nómades, Los libres del sur y Finisterre,
En el 2004 recibió el premio Conex a las letras y contribuyó con artículos para diversos medios culturales. Muchas gracias. Bueno, yo elegí esta novela tan atrozmente divertida, que se puede leer desde muchos lados, pero para los trabajos que yo hago sobre justamente construcción de imaginarios nacionales, esta vertiente me interesó en particular. La ironía ya empieza, se puede decir, desde la realidad en Transatlántico, porque Gombrowicz, junto con otro escritor polaco, que no me animo a pronunciar, Strasewicz, supongo, llegan en un, en un buque llamado Chorobry, que según lo que encuentro en las búsquedas que hice, remite a un gran rey polaco, el rey Boleslav I, el Bravo, eso significa el nombre del buque, rey de Polonia, duque de Bohemia, gestor de la independencia polaca, guerrero y estadista. Pero esta delegación que llega al Río de la Plata, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, no está precisamente compuesta por gente de esta estatura heroica y militar, sino por algunos funcionarios políticos y, Gombrowicz Dixit, dos hombrecitos de letras, pobrecitos, apenas creciditos. El narrador homodiegético y, bueno, su compañero novelista. Gombrowicz, que crea un personaje narrador de su mismo nombre y apellido, bueno, vamos siguiendo las aventuras de este personaje a lo largo de toda la novela. Pronto se produce su ruptura con los pasajeros de este buque, que bueno, no resulta ser precisamente un navío épico ni guerrero, y bueno, la ruptura ocurre cuando el estallido de la Segunda Guerra Mundial se revela inevitable. Los demás deciden volver a Europa. Él, que la novela lo muestra ingresando en el barco con dos maletas, como si fuera a viajar con ellos, vuelve a tierra sin mirar atrás, mientras pronuncia una extensa maldición dedicada a Polonia. Vuestra santísima y tal vez también maldita nación, volved a ese santo monstruo oscuro que está reventando desde hace siglos sin poder acabar de reventar. Marchad, marchad, para que él no os deje ni vivir ni reventar, y os mantenga siempre entre el ser y la nada. Pero este autoexiliado no podrá desligarse tan fácilmente de una maldita nación, por el solo hecho de haberse quedado en el suelo argentino. Aquí verá reproducirse al menos los ritos nacionalistas, cuyas máscaras se exhiben con relieve despiadado, en clave caricaturesca, deformadas como espejos de feria. Héroes, padres y monstruos. Personajes polacos y argentinos conviven en la farsa delirante desarrollada en Transatlántico. Más que individuos, la mayoría representa tipos y estamentos sociales. Aparecen el cuerpo diplomático y el empresariado polaco, el barón, Pikal y Siumkala, los pequeños empleados al servicio de estos, los intelectuales argentinos, los muchachos, proletarios y marineros, los servidores del rico Gonzalo, el estanciero, la embajada, la oficina, el salón de baile plebeyo, el parque de diversiones, el palacio y la estancia son los escenarios donde desplegarán sus actuaciones. La impostación, la exhibición, la retórica hueca caracterizan el lenguaje corporal y verbal en los entornos de la embajada y entre los intelectuales. La prepotencia y la vulgaridad dominan en el ámbito de los empresarios, que invaden y hostigan, amedrentan y atormentan, en busca del verdadero poder sobre las vidas de los demás. Un poder que se terminará vinculando, de manera estrecha, con la retórica de la patria y la necesidad de fabricar héroes a través de la crueldad. El personaje narrador, arrinconado en un hotel barato durante el día, humillado y maltratado por los empresarios, exhibido por su embajada en las recepciones nocturnas con el supuesto estatuto de, mayúsculas, gran escritor, que debe mostrarse superior frente a los nativos, se siente excluido de todo amparo y también de toda pertenencia. Después de un encuentro con algunas celebridades locales, no las analizaré acá, pero es jugosísima la escena, que van desfilando como pavos reales, el escritor polaco huye del agasajo protocolar y se convierte en merodeante por las calles y las zonas de reunión plebeya que justamente ha mencionado tanto Gombrowicz en su diario argentino.
Es en este paseo nocturno donde comienza a sabotearse, de manera activa, el proceso de construcción de un héroe masculino y nacional, mediante el surgimiento de un triángulo que se mantendrá como eje semántico durante el resto de la novela. En uno de los vértices está Gonzalo Andes, un argentino conocido en la embajada, que se pone a caminar junto con él, provocando su vergüenza. Es que no se trata de un ser, entre comillas, normal, sino de un producto, cito, de la degradación de la humanidad, que contamina de escarnio a su ocasional compañero. Lo describe con un humor revulsivo. Aquel que a mi lado caminaba y a cuyo lado yo caminaba, no era toro, sino vaca. Al ver aquellos labios que, a pesar de ser masculinos, con mayúscula, sangraban rouge femenino, no pude tener la menor duda de que el destino me había unido con un puto. Mayúsculas. Pero pronto aparecerá el verdadero objeto del deseo del dicho puto. Resulta ser un joven marinero, rubio y hermoso. En el tercer vértice del triángulo se ubica el padre del joven, que en todo momento tratará de impedir la seducción del hijo por parte de Gonzalo. Esa pugna proporcionará el combustible narrativo, así como el nudo simbólico del relato. Entre los 3 puntos de la tríada oscilará continuamente el narrador, sin decidir del todo a quién comprometer su lealtad. Aunque presionado por Gonzalo, accede en un principio a desempeñarse ante el hijo como una especie de Celestino o alcahuete del deseo homosexual. La Trinidad se deja leer de manera muy productiva desde un modelo metafórico propuesto por el sociólogo Enrique Gil Calvo en su libro Máscaras masculinas, para ilustrar, dice Calvo, los diversos prototipos de masculinidad que predominan en las sociedades de tradición occidental, es decir, de origen greco-romano y judeo-cristiano. El triángulo del patriarca, el héroe, el hijo, y el monstruo, que corresponde, o se corresponde a su vez, con el triángulo culinario de Levi Strauss. Por eso Gil Calvo lo llama, con una irreverencia que le hubiese gustado a Gombrowicz, triángulo masculinario. Al patriarca se le asigna lo cocido, al héroe lo crudo y al monstruo lo podrido. El patriarca, el hombre en su plenitud consolidada, es el que dispone del capital material y simbólico, administra y ordena, concede y quita. El héroe aún no llega a la masculinidad cabal, tiene que probarse como varón. El monstruo, en cambio, es el varón degenerado, echado a perder, fuera de las reglas, que puede tener diversas variantes, aquí se acentúa la variante transgresora de la homosexualidad, y que cruza la frontera de los géneros. Es el tercero en discordia entre el padre y el hijo. El héroe debe optar entre ambos. La hibridez y la excepcionalidad distinguen al monstruoso Gonzalo. Ni él ni ella, descrito a menudo con metáforas animales. Cito, tenía el aspecto de una criatura extraña, con mayúsculas, y no de un ser humano. No solo es inclasificablemente afeminado, sino que concentra significativos rasgos étnicos negados por el etos argentino oficial del orden conservador. Aunque pertenece a la clase dominante, es un mestizo de piel oscura, y dice con mucho humor Gombrowicz, un portugués nacido en Libia de madre persa o turca. Y oculta su fortuna de sus amantes ocasionales, lejos de presentarse como un aristócrata y un hombre acaudalado, se viste y vive como si fuera su propio lacayo para no correr el riesgo de ser despojado. En algún sentido, ha logrado el ideal de confraternizar con el peón tan anhelado por Polilla en Ferdi Durque. El conflicto que se plantea entre el padre y el monstruo, y cuyo trofeo es el hijo, tiene implicaciones en diversos planos. Si la seducción intentada por Gonzalo alcanza éxito, no solo el hijo se transformará en otro monstruo, sino que no podrá convertirse en héroe nacional. En efecto, la intención del padre es que el hijo se embarque lo antes posible hacia el terreno de la guerra. Porque, como Jesús, Ignacy es el hijo unigénito de su padre y también será sacrificado según el mandato del filicidio, que para Raskowski y otros se halla en la base de nuestra cultura. Todos los mitos, dice Raskowski, referidos a héroes, los muestran inicialmente condenados por sus padres o sustitutos a un destino fatal. Por ello hemos afirmado que desde los tiempos más remotos la guerra representa la pira sacrificial en la que se consuma la matanza de los hijos. Frente al filicidio establecido, Gonzalo proclama en cambio la filiatria, la veneración o la adoración del hijo, que abomina del honor y del padre en pro de los derechos filiales y descarta la vieja patria en nombre de lo desconocido y de lo nuevo. La desviación
del monstruo, entre comillas, es mucho más que sexual. Está replanteando desde sus bases el orden mismo de la cultura, y ella significa el verdadero progreso. Voy a citar. Sé que me consideras un monstruo, pero me dijo, pero voy a lograr que tomes partido por mí contra aquel padre y que consideres a todos mis iguales como la sal de la tierra. Dime, ¿no aceptas ningún progreso? ¿Cómo puedes aspirar a algo nuevo mientras pones toda tu fe en lo viejo? Así, el viejo padre deberá mantener siempre a su hijo joven bajo su látigo paterno. ¿Y debe aquel joven obedecer eternamente todo lo que le ordene su señor padre? Dadle al joven un poco de respiro, soltadlo, dejadlo que brinque libremente. El hijo es lo único que interesa. ¿Para qué sirve la patria? ¿No es mejor la filiatria? Pasaremos a considerar ahora cómo se fabrica un héroe, una visión de las más atroces que la pluma satírica de Gombrowicz logró componer. La visión del héroe que Transatlántico propone se halla muy lejos de su función y sus dimensiones míticas descritas por Joseph Campbell como figura creadora y salvadora de la comunidad, o de la concepción de héroes de cuño de Carlyle como delegados del espíritu divino y motores de la historia. En las antípodas del mito y de la épica patria, el héroe exhibido y denunciado por Gombrowicz es en realidad un asesino muerto de miedo, al que se entrena mediante la autorrepresión masoquista y la tortura de los demás. El heroísmo del guerrero se intenta cultivar y practicar en la novela según dos modelos fundamentales. Uno es el de la vieja tradición caballeresca, embellecida por la leyenda, el duelo, al que quiere recurrir el padre de Ignacy. Bueno, voy a abreviar acá, hay toda una parodia infernal del duelo en el salón de baile donde se intenta la seducción del hijo, finalmente el padre termina sangrando y apunto con detalle en este trabajo que es imposible no pensar en otra escena para nosotros canónica e icónica del duelo, que es la escena del duelo en Borges. El culto del coraje gauchesco y arrabalero, que por aquellos años Borges se dedicaba a mitificar y que alcanza probablemente su apogeo literario en el cuento antológico El Sur, publicado en Ficciones, 1944. No es, por cierto, el primero ni el último de los duelos que Borges construye en su poesía y en su narrativa. No está de más recordar un interesante detalle, que Gonzalo lanza pelotitas, miguitas de pan hacia la mesa donde están el padre y el hijo, del mismo modo que los muchachos del pueblo, los provocadores, le han lanzado pelotitas de pan a la mesa donde se encuentra Juan Dalman, que luego saldrá a pelear. Bueno, el padre sigue con la resolución, abortado del su duelo fracasado, sigue con la resolución de vengarse y desafiar formalmente a Gonzalo, a pesar de que no debería batirse con él porque es un puto. Y un macho no se puede batir con un puto. Bueno, esto es muy cómico, realmente los que recuerden Transatlántico, las escenas son desopilantes. Finalmente se nombran padrinos y Gombrowicz, mediador, recurre a los brutales empresarios Levarón, Pical y Ciuncala. Aunque se niegan al principio a intervenir un duelo donde interviene un personaje tan degradado, aceptan ante la perspectiva de conseguir ventajas económicas, pues le van a pagar porque el duelo sea sin balas. Ahora, claro, es un duelo a primera sangre y sin embargo el duelo no tiene balas, por lo tanto amenaza prolongarse indefinidamente y no terminar nunca. Cuando el narrador termina revelando la verdad a Tomás, el padre, este decide lavar la ofensa matando a su propio hijo, haciendo efectivo el filicidio ya que no puede enviarlo a la guerra. ¿Por qué lo hace? Los verdaderos motivos son otros, en realidad. Al haber disparado contra el puto con su revólver vacío, se convertía en un viejito vacío, o tal vez en un viejito infantil, al que lo más adecuado sería darle papilla a la hora de comer, o encargarle que despioje a los niños. Y al matar a su hijo, al cometer aquel horrible filicidio, quería matar en sí al viejecito vacío y convertirse en un viejo sanguinario, terrible, y con aquel viejo quería aterrorizar, espantar. Ahí está el nudo, el nudo psicológico por el cual se forjan los héroes y los tiranos. El miedo a la propia debilidad, a la vulnerabilidad secreta, eso es lo que oculta la máscara terrible del héroe masculino. Sin embargo, el aparente monstruo, el otro, es capaz de una heroicidad altruista
que ya no consiste en el exterminio del otro, sino en la salvación del ser amado. Así ocurre cuando Gonzalo se enfrenta, ya en la estancia, a donde los lleva padre e hijo, a una jauría que ataca a Ignasi, logrando entonces, por corto tiempo, una tregua con el padre. Bueno, voy a tener que abreviar. Hay dentro de la estancia otro espacio que es una especie de simulacro de una cárcel o un campo de concentración, donde los tres empresarios van haciendo entrar y van arrinconando a sus empleados y a todo el que se aproxime por la zona, y se agreden mutuamente, calzados con espuelas, otro símbolo tan conocido entre nosotros del coraje gauchesco, el jinete, el héroe ecuestre. Se agreden y se lastiman, se torturan unos a otros, no bien alguien quiere escaparse. Hay un interesante paralelismo entre lo que dice Gombrowicz aquí, el personaje narrador, sobre la masculinidad y sus máscaras, sobre la debilidad que se oculta en esta crueldad espantosa y la falta de límites del poder, y lo que dice en el diario argentino sobre la masculinidad, que como se mencionó esta mañana, recuerdo, está muy desvalorizada justamente por su poder enmascarador y la estafa que supone para la cultura. Hemos violentado la naturaleza, nos hemos violentado a nosotros mismos y al destino y al mismo Dios para que todo cambie. Para que nadie se aproveche de nuestra bondad, debemos ser terribles. Por eso os atrapé y caí de propia voluntad en la trampa y os torturo y no dejaré de torturar porque me es imposible. Otro paralelismo que uno tampoco puede dejar de establecer es con Deutsches Requiem, el cuento de Borges, donde el presunto hombre superior de la cultura aria solo puede llegar a serlo aniquilando su propia piedad y autoaniquilándose. Al igual que los entrampados en el sótano, nadie puede salir de la trampa ideológica que el líder de masas ha construido, tal como se ve en paralelo en el diario argentino y como se ve en esta novela. Sin embargo, esto es una farsa, no es una tragedia, como lo es la guerra en el terreno real. Es una farsa sobre la historia y por lo tanto es posible escapar mediante el deseo y la risa. Y esto es uno de los rasgos más originales de la novela y su resolución. Finalmente, o sea, ninguna de las intenciones criminales, ni del padre contra el hijo, ni después la del hijo contra el padre, llega a realizarse. Hay un plan para que el hijo mate al padre sin darse cuenta, también hay un plan, el padre sigue pensando en perpetrar el filicidio, pero nada de esto se consuma. No hay crimen, hay risa. Una risa impersonal que se apodera de todos y que llena el vacío atroz de la falta de sentido, muchas veces mentado en la narración. El hijo queda libre, tanto del padre como de Gonzalo. Ni es héroe ni es monstruo, libre en su bella, despreocupada inmadurez, entregado al juego. Lo terrible termina neutralizándose carnavalescamente en las máscaras de Horacio, que es un servidor de Gonzalo y actúa como doble de Ignasi, que juegan a la pelota, bumbambean, en un neologismo gombrowicziano, en el vaivén de la pelota. Así, en Transatlántico, Gombrowicz destruye la sublimidad y la legitimidad del mito heroico, que sustenta el orgullo de las naciones y justifica el envío de los varones jóvenes a los mataderos del combate para esconder el miedo devastador de sus líderes a la vida. A la visión por momentos fatal y romántica del culto del coraje viril, que recorre ambivalente las ficciones de un Borges destinado a consagrarse como el máximo escritor argentino, este polaco, exiliado de su guerra y de todas las guerras, opone la parodia más cáustica, donde las únicas chispas del lirismo se encienden, a veces como pequeñas luces o guiños amables, en homenaje a los derechos del hijo y a la amplitud posible de su deseo. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro, muchísimas gracias a todos por venir. Ya los invito, si quieren, a ir subiendo al Auditorio Borges y se pueden adentrar en el laberinto de pasillos de la biblioteca. Y la recomendación, por supuesto, de mirar las 40 obras de artistas argentinos que hicieron especialmente para Esto no es una nariz, Witold Gombrowicz según 40 ilustradores, que es el libro que sacamos de imprenta ayer a las 7 de la tarde.
que van a poder comprar, y si no, ahí tienen las imágenes que hay algunas que son realmente excelentes. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias.